primaria y radicalmente existe es el individuo concreto y compuesto, mixtos, cristales, partículas. ¿Cuáles son sustancias? La acción propia como criterio de sustancialidad. La opacidad inteligible de los seres corpóreos inanimados. ¿Qué podrá ser eso?, se preguntarán. ¿Será la opacidad inteligible del sujeto puesto ahí? El sujeto a su vez mirando. ¿No es una lata esa cuestión? Encuentro que esa manera de enfocar la filosofía es una lata porque es demasiado distante a cómo uno vive realmente las cosas. Así que lo que vamos a hacer ahora es conversar en un lenguaje cotidiano de las cosas que nos pasan cotidianamente. Y eso, si se llama filosofía o se llama pensamiento, no importa. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Debajo de esta higuera vamos a hablar de las 3 transformaciones del espíritu y después van a descubrir hacia dónde se dirigen esas transformaciones. Bueno, yo voy a partir por mi historia personal, que yo partí pensando y en el fondo jugando con la mente porque me gustaba. Tanto así que ponía muchas fotos de diferentes cosas en mi pieza y me sentaba un buen rato hasta que se me ocurrieran cosas con eso. Pensamientos, imágenes, recuerdos, porque me daba cuenta que cuando estaba aburrido, porque yo soy hijo único desde el lado de mi mamá, una manera entretenida era pensar, porque además no me dejaban ver tele. Entonces me trataba de poner gatillamiento en mi pieza o en el ambiente para que se me activara la cabeza. Y así fue como agarrando raíces y ramajes todo el árbol de la conciencia y se puso muy entretenida la cosa. Y me empecé a meter en diferentes problemas que uno se encuentra cuando se pone a pensar. Y eso por jugar. Una cosa antes que es importante darse cuenta es que nosotros tenemos fundamentalmente 3 dimensiones de interacción como seres humanos. Si uno lo ve a un nivel evolutivo, la primera interacción que tiene un reptil, por ejemplo, o sea, la única dimensión que tiene es la interacción con el ambiente, con las rocas, con algunos enemigos, con los recursos naturales, el agua, el sol. Su mundo es el ambiente. Después, cuando empiezan a surgir los seres sociales, como los primates o los lobos, en diferentes especies, de mamíferos sobre todo, empieza a haber una experiencia en que el mundo también es el mundo del otro. Y eso es otra dimensión del mundo, se abre otro mundo porque uno ya no se mueve en las piedras y en las cosas que hay en el ambiente, sino uno se mueve en los estados internos emocionales del otro. Eso puede ser o de la mamá, o del hijo, o del amigo, o incluso del enemigo. Hay un proceso que empieza a empatizar con lo que le pasa al otro. Ese es un segundo espacio de interacción que uno tiene en el mundo. Y el tercer espacio es lo que empieza surgiendo con el lenguaje, con hablar y los gestos. Pero sobre todo al hablar, nosotros al decir una palabra, por ejemplo, hoja, en nuestra historia de niño se asoció siempre esa palabra hoja con el estado de percibir hoja, el estado interno, la emoción y todo lo que evoca en uno. Entonces después uno al decir hoja, ese estado se vuelve a repetir en el sistema nervioso. Entonces uno vuelve a vivir, aunque de otra manera, la hoja. Entonces yo cuando hablo de la hoja que está detrás del árbol, que se encuentra bajo el lecho del río, uno vive eso de alguna manera.
Y ese es un nuevo espacio de interacción que tenemos los seres humanos. Es como que hay otro mundo ahí. Entonces, si uno hace un resumen de eso, sería que hay 3 mundos en que uno puede interactuar y vivir. Y a la vez se influencian entre ustedes. Que es el mundo del ambiente, el mundo del ambiente del otro, de los estados internos del otro, y el mundo de la mente. Y ese mundo es un mundo que uno se puede meter con barco y con mochila y brújula, porque es un mundo que también tiene todo su tipo de aventuras. A la vez nosotros como seres humanos, al tener un mundo de proyecciones, podemos jugar y manipular ciertos aspectos del ambiente y empezar a desarrollar agricultura y todo lo que es ahora nuestro mundo moderno. Entonces es una manera de mostrar cómo es que el mundo, la dimensión de la mente empieza a cambiar, la dimensión de la riqueza de interacción que uno tiene con el mundo real, concreto. Pero la mente da mucho más allá que las interacciones con el mundo real. Uno puede hablar de fábulas, de mitología, de cualquier tipo de cosas. Entonces, entrando en el mundo de la mente, hay muchos tipos de juegos y aventuras que uno puede vivir ahí. Y la aventura en la que yo me empecé a meter, por jugar y por algunas experiencias que tuve, es que, bueno, ¿de qué se trata la sabiduría o la felicidad? ¿Y qué cosas supone que camino hay que seguir para uno estar feliz y una cosa que lleve al goce de la existencia? Me fui caminando para las 4 direcciones, acabé con mis ideas y mis ilusiones, me limpió la vida del peso de mis